Y después tenemos varias exposiciones, creo que aquí tengo varias en este grupo. Entonces vamos a comenzar con el video, por favor, y luego, pues, las exposiciones, y después de las exposiciones, si hubiera alguna duda de la temática antes del examen. Hola, bienvenidos a su clase de topografía en la carrera de Ingeniería Civil, aquí en el campus de ITE de la UACJ. Vamos a aprender lo que es el uso y manejo de un teodolito electrónico. Estos nos ayudan a medir los ángulos tanto verticales como horizontales. Vamos a ver los materiales que necesitamos. Uno de los materiales serían fichas topográficas. Estas nos ayudan a localizar nuestros puntos. En caso de que no tengamos unas de estas, podemos utilizar cualquier objeto que nos señalice nuestros puntos a medir. Lo siguiente pues es un tripié de aluminio y nuestro teodolito electrónico. Como podemos observar, en la caja contiene su máquina, su bolsa de herramientas, toallita para limpiarlo y su plomada, en caso de que no le sirva la plomada óptica. Primero que nada, empezamos abriendo lo que es nuestro tripié. Aflojamos cada una de las patas para poderlo levantar. Es recomendado que lo pongan a la altura de su barbilla. Y al momento de abrirlo, formar un triángulo equilátero con las tres patas, procurando que la base quede lo más derecha posible, horizontalmente. Para colocar el teodolito, se agarra muy bien de la parte superior y ponemos los dedos en la parte de abajo para que no pegue. Esto para evitar que se descalibre o cualquier daño en el aparato. Sin soltarlo, agarramos el tornillo que lo sujeta a la base. Hasta apretarlo y asegurarlo. Corroboramos que tenga las baterías. Son como estas, tipo C. Tiene las dos baterías. Como podemos observar, nuestro teodolito tiene movimientos en horizontal, tanto como vertical. Podemos observar, este es un seguro para los movimientos horizontales y lo podemos girar para que sean movimientos finos horizontalmente. Para el movimiento vertical tenemos su propio seguro y movimientos finos al momento de apuntar al objetivo. Para este nivel de este lado. Para familiarizarnos un poco más con los botones, tenemos el de prendido, la luz en caso de que sea de noche, un botón llamado Set 0, otro botón que sirve para cambiar de dirección a la que queremos medir, y la pausa y el play. Lo prendemos. Si se fijan, la dirección es hacia la derecha, la podemos cambiar en este botón, ahora está a la izquierda. Podemos apuntar al objetivo y picarle Set 0 2 veces. Una vez que está en ceros, podemos empezar a medir de manera horizontal. Podemos cambiar la dirección y ponerle play.
Una vez que estamos en el punto que deseamos, le ponemos pausa y lo podemos regresar a la posición original sin que se modifique la lectura. Este sería para prenderlo. Se prende la pantalla. Y para apagarlo es solo presionar estos dos botones. También contamos con una plomada óptica. Esta nos ayuda a apuntar el teodolito hacia nuestro objetivo, que es el punto que deseamos medir en realidad. Lo primero que se tiene que hacer es observar la plomada óptica para poderlo centrar. Para ubicarse podemos poner el pie abajo para saber hacia dónde lo tenemos que mover. Una recomendación es agarrar el tripié con dos manos y moverlo con una pierna para que no se desnivele tanto. Esta es la forma de centrarlo con la plomada óptica, que solamente funciona cuando el aparato está bien nivelado. Para la plomada física es muy parecido el proceso. Se amarra en esta parte de abajo y simplemente se centra. Detenemos su movimiento y vamos checando hasta dejarlo en el centro. Cabe recalcar que ahorita simplemente lo estamos aproximando mucho al centro para poderlo nivelar y después ya centrar de mejor manera. Bueno, lo que sigue es nivelar el aparato. Nos vamos a estar guiando aquí con el ojo de halcón. Cabe recalcar que hacia donde está la burbuja es el lado más alto, por lo que lo podemos ir acercando hacia el centro con la altura de las patas del tripié. En este caso, solo tuvimos que mover la altura de una pata del tripié. Nos aseguramos de que esté bien apretada. Si se fijan, está en el centro, pero no está exactamente donde debería. Para esto tenemos los tornillos que nos ayudan a nivelarlo de mejor manera. Los dos frontales se mueven en la misma dirección, o los dos hacia adentro o los dos hacia afuera. Y el de atrás se mueve en dirección que ustedes deseen, donde vean que se nivela de mejor manera. Entonces, ahí lo ponemos al centro. Y listo. Sale. Checamos también que esta base nivelante esté bien, justamente en el centro. Y lo giramos a 90 para también centrarlo con el tornillo de atrás. Si se fijan, ya está en el centro. Y así es como se nivela. Únicamente checamos que no se haya movido el centro. En caso de que se mueva un poco, es necesario solo desatornillar, hacer un movimiento de plato leve y volver a atornillar. En caso de que quede muy salido del centro, se vuelve a repetir el proceso. Y ya solo corroboramos de que la base nivelante quede bien.
Bueno, lo que sigue es prender el aparato y tener bien identificados los 3 puntos de los cuales va a salir nuestra medición de ángulo. El punto en el que estamos estacionados, la primera ficha topográfica y la segunda ficha topográfica. Lo que va a medir el aparato es el ángulo que hay en la abertura de la primera y la segunda ficha. Lo que sigue es apuntar a nuestra primera ficha topográfica. Una vez localizado nuestro punto, tenemos que visualizar la ficha topográfica en la parte más baja, ya que es la parte más acercada a nuestro punto que queremos medir. Nos vamos aquí al teodolito, lo aseguramos para que no tenga movimientos horizontales. Le picamos 2 veces en set 0 para poder empezar a medir. Si se fijan, los ángulos de abajo son de manera horizontal y los de arriba son de manera vertical. Pero como ahorita solo vamos a medir planimetría, los que nos interesan son los que están horizontalmente. Ahora sí, es muy importante tomar la medida. Si se fijan, la dirección está hacia el lado derecho porque nos interesa medir el ángulo interior entre las dos fichas. En caso de que quisiéramos medir el ángulo exterior, solo sería cambiar la dirección y empezar a medir hacia la izquierda, dando la vuelta. Cambiamos la dirección de nuevo y empezamos a girarlo para apuntar a la ficha 2. Una vez que identificamos el tercer punto, podemos hacer movimientos leves con este mientras lo tenemos asegurado. Ahí ya lo tengo apuntando y podemos checar que nuestro primer ángulo es de 74 grados, 50 minutos y 00 segundos. Hay que ponerle pausa, picándole 2 veces. Si se fijan, desapareció la flechita de la dirección. Eso significa que está en pausa. Igual que con la cinta, nos interesa tomar 3 lecturas, ya que así nos aseguramos de que estén correctas. Una vez que está en pausa, podemos hacer cualquier movimiento y si se fijan, el ángulo no se modifica y tenemos que regresar a la primera. Bueno, como se mencionó, se tomaron 3 lecturas poniendo pausa, es decir, que se iban acumulando los grados. Si se fijan, mi primera lectura fue de 74 grados, 50 minutos, 00 segundos. La segunda fue de 149 grados, 40 minutos y 00 segundos. Si se fijan, el incremento fue igual a nuestra primera lectura de 74 grados, 50 minutos y 0 segundos. En la tercera lectura, que también fue acumulativa, podemos checarlo de 2 maneras. Podemos restarle a nuestra tercera lectura la primera lectura, de la cual nos da igual a la segunda. O la siguiente forma, que sería sacar un promedio. La última lectura entre 3 y nos da igual a la primera. Esto quiere decir que nuestras 3 lecturas fueron iguales. En caso de que no sea así, solo tenemos permitido un error de 10 segundos que puede irse acumulando en cualquiera de las 3. Muy bien. Es justamente lo que habíamos visto del método de repetición, creo que para complementar un poco la carencia de trabajo de campo que estamos viviendo en estas circunstancias. Bueno, ahora sí damos paso a las exposiciones, por favor, y después dudas del proyecto que creo que tienen para preguntar. Buenos días, Inge. ¿Puedo compartir mi pantalla? Adelante, Fernanda. ¿Se puede ver, ingeniero? Sí, se ve perfectamente. Ya.
Buenos días, ingeniero. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Fernanda Jimena Vargas Cardona y hoy día les voy a explicar un poco sobre lo que es Google Maps, el origen y la historia de Google Maps. Como sabemos, Google Maps es una plataforma de mapas web y una aplicación para el consumidor ofrecida por Google. Ofrece imágenes satelitales, fotografías aéreas con el nombre de las calles, vistas panorámicas interactivas de 360 grados, condiciones de tráfico en tiempo real y planificación de rutas para viajar, ya sea a pie, en automóvil o en transporte público. En 2003, Lars y James Rasmussen, junto a Noel Gordon y Steve Inman, cofundaron una pequeña empresa en Sydney, Australia, relacionada con el mapeo en Sydney, llamada Where2 Technology, donde Google Maps empezó como un programa de escritorio de C++. En 2004, Google compró esta compañía y Maps dejó de ser un programa de escritorio, cambiando el método de distribución. En 2005, Maps se anuncia por primera vez en Google Blog, donde soportaría a los usuarios de Internet Explorer y Mozilla Firefox. Ya después se agregó a Opera y Safari. Ese mismo año, Digital Globe se convirtió en el mayor proveedor de imágenes satelitales, brindando imágenes de sus satélites como ser Early Bird 1, KitBird y WorldView. En 2007, Google lanzó su actualización, que es el Street View, donde se puede observar imágenes panorámicas de 360 grados a nivel de calles de varias ubicaciones. Google optó por muchas maneras para sacar estas fotografías, como ser los automóviles. Estos son los más frecuentes, ya que pueden ingresar a calles y avenidas y pueden sacar mejores fotografías siendo más amplias. Aquí podemos ver que la cámara de 360 grados está adaptada al automóvil. Después están las bicicletas. Estas se utilizan en rutas peatonales, patrimonios de la humanidad, áreas rurales y estadios, ya que con los autos no pueden ingresar a estas zonas. Al igual que los automóviles, la cámara de 360 grados está adaptada a la bicicleta. Después están los caminantes. Esas personas a veces suelen ser voluntarios. Son para zonas de difícil acceso como playas y calles estrechas. La cámara lo cargan en una especie de mochila, si se puede ver. Están las embarcaciones. Google utiliza estas embarcaciones para poder acceder a cuencas, lagos y ríos. Lo que se realiza es colocar la cámara de 360 grados en la parte superior de la embarcación. Como se ve aquí, lo que se coloca es la bicicleta. La cámara no está adaptada a la embarcación. Después están las motonieves, que precisamente son para zonas con nieve. Están los buzos, que Google opta por estas personas para poder fotografiar lo que es el fondo del mar. La cámara es especial para este caso. Ese año, Google se lanzó para dispositivos Android e iOS. En 2012, Google Maps empieza a mapear los ríos y canales. En 2017, Google lanza una función que es para poder acceder a planetas y a las lunas. Si me permite, Inge, le puedo indicar cómo se puede acceder a esta parte de Google Maps. Inge. Muy bien. Ya. Preguntas y dudas, por favor, si alguien quiere hacer una complementación. Inge, falta mi exposición. Sé que habías terminado. ¿Qué falló? Ya. Para acceder a esta parte, tenemos que primeramente entrar en Google Maps. Tenemos que estar en la capa de satélite. Vamos disminuyendo el zoom.
hasta lo más que se pueda. Y automáticamente en el lado izquierdo aparece las opciones para poder acceder a los planetas. Como sería Mercurio. Aquí está. Tenemos imágenes para poder verlas, ¿no? También está la Luna. Y Marte. O sea, están todos los planetas. También está la Estación Espacial Internacional. Aquí se puede dar algunos recorridos. Continuando con la exposición. En 2018, pero actualmente se puede seguir viendo el que está en 2D. En 2019 se agregó alertas de tráfico, donde el color verde significa que hay poco tráfico y el color rojo es donde hay demasiado tráfico. En 2020 sacó la actualización donde se puede ver los casos positivos de COVID en la zona que se muestra en la pantalla. En 2021, en enero, Google anunció que iba a sacar una actualización donde se iban a mostrar los centros de vacunación, pero por ahora no hay nada de eso. Un dato interesante de Google Maps es que está restringido a algunos países, como ser China, donde para obtener imágenes satelitales tiene que asociarse con un proveedor. Y desde el 2006, este proveedor es Autonavi. Autonavi es como el Google Maps, pero de China. Gracias, Inge. Gracias a ti. Si hay una pregunta, tal vez alguien quiere complementar. Ingeniero, disculpe, tengo el mismo. Bueno, me dijo usted que para mi tema, que es el mismo, podía complementar porque estaba corto. Pensé que me lo había aprobado. Perdón, no entiendo. ¿Perdón? No te entendí, perdón, adelante. Que mi tema es el mismo. Yo le envié ayer por la tarde, me dijo que lo podía complementar porque estaba corto, tal vez complementarlo, solo eso faltaría. Claro que sí, a ver, tú decides y lo que pasa es que como me han mandado una suerte de unos 25 estudiantes para exponer tanto carreteras como de los diferentes grupos, entonces no he rechazado ningún trabajo porque en realidad no sé de qué grupo es cada uno, ¿me entiendes? O sea, tengo muchas solicitudes, entonces de ti depende si crees que puede complementar el trabajo o prefieres tú hacer otra cosa para la siguiente clase. Tal vez sí pueda complementar de alguna manera. A ver, adelante, dale. Está. Ok, ¿puede ver? Sí. Yes. Tal vez como un pequeño aviso, mi red está bastante mal justo ahora y justo ahora me pasa eso. Yo me disculpo si es que se llega a cortar. Bueno, empecemos. Pues bien. Buenos días, primeramente, a todos los presentes. Buenos días, ingeniero. Hoy les voy a hablar de Google Maps, Google Earth y la relación que tienen con la topografía. Que bueno, son servidores web del tipo que tratan mapas digitales. Estos servidores son capaces de ofrecernos conocerlas a continuación. Bueno, con este tipo de proyectos ya terminados y viendo el alcance de Google Maps, es imposible creer que se creó desde cero y de la forma en la que se creó. La verdad es que me sorprendió. Así que empecemos por su creación. El primer lanzamiento fue en 2003 como
proyecto que no tuvo éxito. Realmente no, empezó como un tema que trataba la búsqueda por ubicación de posibles negocios. Esto no rindió muchos frutos. El tráfico de visitas era casi inexistente y a pesar de todo eso, los cofundadores de Google buscaron implementar y desarrollar nuevos talentos, nuevas ideas para finalmente adentrarse al mercado de mapas, y todas las decisiones e inversiones que hicieron fueron realmente arriesgadas. De no tener eso no tendríamos la aplicación como la conocemos ahora. Y desde un punto de vista empresarial, se podría decir la historia es más como la típica historia estadounidense, si se podría decir, de superación. Su creación está determinada por la adquisición de 3 empresas. De hecho, hay anécdotas interesantes que si al final me queda tiempo y el Inge me permite, tal vez pueda complementar. Pero para la creación, la adquisición de estas 3 empresas, como decía, fue importante. Está Keyhole, que se encargaría de la creación de Google Earth. Esta empresa ya trabajaba unos buenos añitos, 3 años en esta función, y su aplicación estrella era un mapa con vistas satelitales. Sin duda ya sabía lo que hacía. También está Where2 Technologies con los hermanos australianos Rasmussen. Realmente no tuvieron apoyo, y es que sí, en ese entonces era bastante difícil que este tipo de aplicaciones fueran aceptadas porque todos conocían las ubicaciones y sabían dónde estaban. Se usaban mapas enormes, pero de vez en cuando, cuando tenías que viajar, y eran mapas físicos bastante difíciles de manejar, pero la gente estaba acostumbrada. Realmente nos facilitaron la vida y la cambiaron. Cambiaron en realidad el mercado de mapas digitales. Con esto cambió totalmente su rumbo. Finalmente, ZipDash, que ya trabajaba con un sistema de navegación, y a quienes se les atribuyó la tarea de la construcción de la aplicación móvil. Ahora sí, el proyecto contaba con un equipo con recursos y productos bastante útiles. Se implementaron el proyecto y su lanzamiento fue posible 2 años después, el 8 de febrero de 2005. En realidad, un día antes se filtró, como siempre suele pasar, un adelanto, y generó un tráfico bastante bueno, bastante emocionante para la empresa, pero como llegó, se fue el tráfico. De hecho, 2 años se necesitaron para desarrollarlo y ser lo que hoy es. Las empresas de ese entonces, Yahoo Maps y MapQuest, no estaban preocupadas, pero a 2 años y con las implementaciones necesarias, y a 2 años de su lanzamiento, Google Maps logró consagrarse como el mayor proveedor de mapas digitales y en la mejor calidad. Y de hecho ocupó el segundo puesto en sitios de Google con mayor tráfico, después de google.com. Acerca de su funcionamiento, pues resaltamos al identificador IPSG 3857, que es un sistema de coordenadas proyectadas utilizadas para la representación de los mapas del servidor. ¿Cómo lo describen? Como una proyección que no es estrictamente ni elipsoidal ni esferoidal, ni esférica. Esta descripción hecha por ellos, bueno, es la descripción de Web Mercator, que es el que las coordenadas se definen mediante el elipsoide WSG84, que lo hemos estado viendo a lo largo del curso, pero se proyectan como si estuvieran definidas en una esfera. El Web Mercator no es más que una aplicación de las coordenadas Mercator, de las proyecciones Mercator, a este tipo de sistemas, su configuración y programación. Acerca del conjunto de parámetros y cómo son obtenidos, pues de IPSG. IPSG, o bueno, el Grupo Europeo de Estudios del Petróleo, son una base de datos de elipsoides terrestres, datums geodésicos, sistemas de coordenadas geográficas y proyectadas, unidades de medida. La base de datos es de ahí.
acerca de cómo opera, del modus operandi del software. Tanto Google Maps como Google Earth están trabajando con archivos JavaScript, o bueno, también generados principalmente Google Earth en un lenguaje C++. ¿Cómo almacenan los datos? En algo llamado ficheros KML. Estos lo que hacen es almacenar los datos espaciales o, bueno, las coordenadas geográficas de la base de datos en forma vectorial y acceder a ellos desde su base de datos propiamente, mediante una línea de comandos. Y también se hace uso de algo interesante, de técnicas de desarrollo de web como Ajax. Esto hace que el programa opere de una manera asíncrona. ¿Por qué? Porque facilita la comunicación e integración de información entre distintas aplicaciones, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero bien, lejos de trabajar solo con esto, Google Earth lo que hace, bueno, lo que es propiamente es una conformación, un compuesto de superposición de imágenes obtenidas vía satelital, también fotografías aéreas e información de los modelos de datos SIG. Esto convierte la aplicación en un programa de aplicación directa a la geomática, por así decirlo, por el acceso a todos los datos de tipo geográfico. Y acerca de la obtención de imágenes, como se mencionaba anteriormente, desde el 2005 y hasta hoy, para Google Maps es Digital Globe, su fuente de imágenes proporcionadas por el satélite comercial de teledicción Kuiper. La diferencia entre ambas aplicaciones, bueno, no hay mucha, no hay tal. Ambas te dan diferentes funciones, más nada. En lo personal opino que Google Maps es más como un programa por las funciones, por las capas que ofrece. Vamos a ver más adelante qué tipos de capas, de funciones ofrece para qué aplicaciones, y tratándose de un tema global, ya no es solo navegación o localización propia en el espacio o de algún negocio, el alcance va mucho más allá. Pues bien, llegamos a eso. Para Google Maps sus funciones, pues principalmente las relacionadas con la geografía y la topografía como tal, es, por ejemplo, el fácil y atractivo manejo de componentes entre las aplicaciones, y esto lo menciono principalmente por la última de las aplicaciones que estuvo apareciendo, la ubicación en tiempo real de WhatsApp. Se da mediante un rastreo de GPS, que, bueno, es bastante interesante. El ingeniero nos hablaba de cómo se hacen este tipo de rastreos. También están otras funciones como el acceso directo a las especificaciones de búsquedas. Pues bien, con una aplicación de Google Earth llamada Google Business View y con una cuenta Google Business, lo que puedes hacer es subir datos de tu negocio y ahora ubicarlas en un mapa. No solo eso, también puedes subir las imágenes en 360 grados para las funciones de Street View, entre otras cosas. Una de las aplicaciones recientes, se puede decir, bueno, yo no sabía de esta, para Google Maps, es Google Send to Car. Lo que permite es enviar, por ejemplo, la ubicación directa a la navegación GPS de tu automóvil. Ya no necesitas typearle en tu automóvil, no necesitas escribirla ahí. Pero bien, las aplicaciones de Google, como decía, es un alcance más global. Sus funciones van desde modelado y diseños de edificios 3D, además de mostrarte los sitios más poblados. También te permite ver los terrenos y su visualización de su relieve en 3D, datos topográficos y una web geográfica que accede a muchos datos de interés, porque claro, trabaja con Google, entonces todos estos datos están cargados y los enlaza con artículos de Wikipedia, por ejemplo, fotografías y el foro Google Earth, que bueno, por lo que estuve observando es un foro un poco más de turismo, que son cosas más interesantes que se pueden ofrecer. Y lo que puede hacer, por ejemplo, puede trabajar como un simulador de vuelo, ya que hasta te da trayectorias de transporte aéreo. Entre las aplicaciones, como se mencionaba anteriormente, está Google Space,
las principales serían, bueno, de los otros planetas no se tienen más datos de los que ya se tenían, los datos teóricos obtenidos. Los principales llegarían a ser Google Moon, Google Mars, que, bueno, para Google Moon, los datos que te da son bastante interesantes, te da todos los datos de nuestro satélite, una guía del recorrido del programa Apolo y las narraciones de los mismos astronautas por sus recorridos. Te permite incluso ver la huella, la famosa huella que dejaron para Google Mars, todos los datos que se tienen de momento obtenidos por la NASA mediante el telescopio espacial Hubble, ¿no? Que viene a revolucionar la astronomía entera. Pues bien, también su aplicación Google Business View, como estaba mencionando, y finalmente una de las que me parece la más interesante, sin duda fue el proyecto más ambicioso que se ha lanzado y al día de hoy se cuenta con un gran recorrido por el mundo, evidentemente no todo, pero es realmente interesante cómo opera. Te permite la visualización de las principales ciudades del orbe, los puntos turísticos, rutas peatonales, por ejemplo, como podemos ver en la imagen, en la mayor imagen, es probablemente no conozco muy bien la imagen, lo que te permite es acerca de los museos, lo que sí te permite una visita por los museos más importantes, por las ciudades más importantes, por los canales, por los ríos. Esto te hace preguntarte cómo es que llegan ahí. Son drones, cámaras que flotan, ¿qué son? Pues son cámaras especiales, es un sistema de cámaras de 360 grados. Y realmente aquí cabe resaltar el ingenio que se tuvo para acceder a todos estos lugares. Van desde camellos, el uso de camellos, a motos de nieve. Esto fue no tan reciente, pero en términos generales reciente, el 2010, hacen posible la visualización de Vancouver, de Canadá, dado que los Juegos Olímpicos de invierno se realizaron ahí. Se explicaban algunos otros tipos de cámaras montadas en equipos. Por ejemplo, para los Alpes suizos no encontré, pero montaron una riel, una extensión a un tren para mostrarnos los Alpes suizos. Están realmente cosas muy, muy interesantes. Finalmente, las aplicaciones a la ingeniería. Como mencionábamos y como tal, el acceso de Google Earth a los datos, a la base de datos geográficos es muy extensa, lo que te permite hacer muchas cosas. Su aplicación es muy extensa, principalmente por la capacidad que tiene, por la compatibilidad que tiene con los programas ArcGIS, AutoCAD, Civil 3D. Todo esto te permite, por ejemplo, así entre otros, te permite la exportación de puntos y curvas de nivel para distintos trabajos y es la más recomendada y la más potente por la alta gama de datos geográficos que ofrece el uso y la facilidad y la accesibilidad de este programa hacia esos datos. Pues bueno, entre las novedades y como se mencionaba anteriormente, está la actualización con una capa de COVID 2019. Lo que hace es ofrecer los datos de los casos positivos y de hecho recientemente, en enero de 2021, anunciaron una nueva función para mostrar los puntos de vacunación. Aún está en proceso, pero sí va a haber. Pues, ¿qué podemos decir? Que el desarrollo del servidor es constante y está a la vanguardia de la tecnología y las necesidades. No deja de mejorar su interfaz con novedades llamativas. Es decir, nos encontramos ante una de las más poderosas herramientas de la humanidad a casi cualquier nivel de interés y conocimiento. Y claro que muchos más conocimientos pueden ser aplicados. Esto indica un amplio porcentaje de cubierta sobre bastantes necesidades de cualquier individuo. Cambió totalmente el rumbo del mercado de mapas digitales y su alcance es máximo, por no decir infinito, hoy en día. Si bien es una poderosa herramienta,
que revolucionó muchos aspectos de la vida cotidiana, nos la facilitó para bien, pues ni su progreso ni su alcance he visto cuando fue creada. Pues vertidas anécdotas de superación propia. Increíble, simplemente impresionante. Con Google Maps y Google Earth nos dejan el mundo entero a nuestro alcance. Muchas gracias, eso sería todo. Tal vez para complementar pueda comentar alguna que otra anécdota de cómo surgió y de cómo las empresas pudieron acoplarse con Google, si es que me queda algo de tiempo, ingeniero. No, por favor, ya creo que se ha agotado el tiempo, estamos con discusión larguita, muchas gracias. De verdad Sí, está que bien. nos ayudó mucho, muy bonitas las dos exposiciones, ya les puse su calificación y definitivamente, como decía, ya somos ahorita casi esclavos de Google Maps. Para cualquier ruteo, para cualquier paseo, hasta para ir a algún restaurante, pues tratamos de buscar la dirección en Maps y se ha vuelto algo de uso diario. Gracias por las exposiciones. ¿Alguien más en este grupo? Buenas tardes. Yo, Inge, si podría, por favor. ¿Podría exponer? Sí, a ver, Sí, Inge. levanten la manito. En orden de levantar la manito vamos a ir exponiendo. Inge. ¿Ya? A ver, Aquí. dos, Aquí, Inge, por favor. espérenme un cachito. En orden de manitos. En orden de manitos. Primero, José Silvestre, por favor. Buenos días, ingeniero. ¿Se puede ver la pantalla? Aún no, sigo viendo pantalla negra, pero dice que ya se ha empezado a compartir. Va a disculpar, mi internet está un poco lento. No sé, esperaremos un rato. A ver, ahora sí se ve algo de tu pantalla. Buenos días, ingeniero y compañeros. Yo voy a exponer la topografía y su aplicación en distintas ingenierías. Aspecto histórico de la topografía. No voy a adentrarme mucho en este punto, ya que mis compañeros en exposiciones anteriores ya explicaron acerca de este punto. Bueno, pero se desconoce el origen de la topografía y se cree que fue en Egipto donde se hicieron los primeros trabajos topográficos, según referencias por escenas representadas en tablillas, muros, papiros, de hombres haciendo trabajos de medición. Los griegos lo bautizaron como geometría, que significa medida de la tierra, y su aplicación en lo que se consideró como topografía. Desde hace más de 5.000 años existía la división de parcelas con fines fiscales. A partir de que el hombre se hizo sedentario y comenzó a cultivar la tierra para su consumo de alimentos, nació la necesidad. Voy a interrumpir, por hacer... favor, tu exposición no está bien. Ya me estás leyendo, charlando y tu gráfica no muestra nada. Te ruego la adecues para una próxima clase, ¿ya? Sí, ingeniero. Va a disculpar. Daniela Arano, por favor. Está bien, ingeniero, un momento.
¿Se puede ver? José, tiene que dejar de compartir. ¿Quién está? Ah, no. Sí, seguimos viendo la pantalla de José. Ahora sí. Daniel, adelante. ¿Se ve, no, ingeniero? Ya. Bien. Yo voy a explicar acerca de las coordenadas UTM y un poco de la historia, ¿no? El nombre proviene del geógrafo Gerardus Mercator. De ahí proviene también lo que son las siglas, ¿no? En 1569 es como se designa. Este geógrafo se encarga de transformar las coordenadas geográficas del esferoide en coordenadas planas para representarlas en una parte de la superficie elipsoide en 2 dimensiones. El problema fundamental con el que se topó fue que a la hora de abordar una proyección no existe modo de representar en un plano toda la superficie elipsoide sin deformarla, y es por eso que para minimizar estas deformaciones busca una ecuación que le asigne un par de coordenadas planas a cada par de coordenadas geográficas. Lo que él hace es proyecta la porción de la superficie terrestre que va a cartografiarse sobre una figura geométrica, ya sea un cilindro, un cono o un plano, que puede transformarse sin distorsiones desde el foco de la proyección, que puede ubicarse en diferentes puntos, dando lugar a diferentes tipos de proyecciones. Las coordenadas UTM tienen algunas propiedades. Tenemos la conformidad, que si se mantiene los ángulos de dos líneas forman en la superficie terrestre, se dice que la proyección es conforme. También se tiene la equivalencia, que es la condición en la cual una superficie en el plano de proyecciones tiene la misma superficie que en la esfera, pero no es posible mantener los ángulos totalmente originales. Es por eso que ninguna proyección puede ser equivalente y conforme a la vez. Una de las propiedades también es la equidistancia, que cuando una proyección mantiene las distancias reales entre dos puntos sobre la superficie del Voy a globo. suspender tu exposición. Estás leyendo teoría cuando tendrías que explicarnos algo. Hemos dicho que las exposiciones no pueden ser leídas. Estás leyendo teoría y nos dejas con una imagen de Mercator sin informarnos de lo que estás leyendo. ¿Ya? Entonces, por favor, te ruego, planifiques mejor tu exposición. No se tiene que leer, o sea, muy rara vez se lee, y si vas a leer algo es muy necesario que lo hagas. Puedes leer, pero tienes que mostrarnos la imagen a lo que te estás refiriendo. Ahorita no nos estás mostrando nada más que la gráfica de Mercator que yo ya les he mostrado y no estás siendo específica en el punto. Ya, entonces te ruego para la Sí, siguiente semana tenía que puedas explicarlo planificar. en la siguiente Ya, para diapositiva. la siguiente clase lo vas a hacer. Está ¿Ya? bien. Marieli, por favor, adelante. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeros. ¿Se puede ver mi pantalla? Se puede ver, adelante. Ya. Yo les voy a explicar sobre los tipos de levantamientos topográficos. Primeramente, vamos a ver qué es un levantamiento topográfico. Y el levantamiento topográfico, hemos dicho que es una descripción de un terreno. Y nos dice que este va a examinar lo que serían las superficies que van a tener características tanto físicas, geográficas y también geológicas. También si tienen, digamos, variaciones o alteraciones en los terrenos. A todo esto se le va a llamar acopio de datos. ¿Y esto nos va a servir para qué? Nos sirve para realizar un plano en donde va a reflejar una mayor detalle y una mayor exactitud. Y esto nos sirve a la vez como instrumento para planificación de una construcción. Ahora, son necesarios para marcar los lindes de las parcelas. También el replanteo de los planos, los amueblanamientos. Y como podemos ver, los levantamientos topográficos son usados tanto por gobiernos
por constructoras. Como podemos ver aquí, está una constructora que va a utilizar el levantamiento topográfico para estos ser realizados con el fin de determinar una configuración de un terreno, ya sea de una construcción o de la superficie de la tierra. Ahora vamos a ver partes de un levantamiento topográfico. Primero se tiene que conocer la finalidad del levantamiento, cuál es nuestro objetivo. Después vamos a seleccionar qué métodos y qué instrumentos se van a utilizar en este tipo de levantamiento. Como ya hemos visto en clases, hay diferentes métodos e instrumentos que se utilizan específicamente para un tipo de levantamiento. Ahora también se debe realizar el trabajo de campo, como ya se mencionó más antes, el ingeniero igual ya les dijo, y respecto a eso se debe elaborar cálculos con el trabajo de campo. Y después vamos a hacer el dibujo del plano y por último se va a hacer un replanteo, colocación de las señales para guiar el trabajo de la construcción. La diferencia entre un levantamiento topográfico y geodésico, podemos decir que el levantamiento topográfico abarca superficies pequeñas, reducidas, y en este caso va a despreciar lo que sería la curvatura de la tierra. Pero en el levantamiento geodésico podemos decir que este levantamiento abarca grandes extensiones, como aquí podemos ver. Y si se abarca entonces estas grandes extensiones, se tiene que tomar en cuenta lo que sería la curvatura de la Tierra. Y también se define aquí que la Tierra se tiene que tomar la forma de esfera o de esferoide, mientras que en el caso topográfico decimos que la Tierra se considera como plana. Ahora, los tipos de levantamientos, yo voy a mencionar 6 tipos de levantamientos. Primero comenzamos con los terrenos en general. ¿Qué son los terrenos en general? Estas van a marcar o localizar lo que serían los linderos, medir y dividir las superficies, ubicar los terrenos. Y dentro de estos tipos de levantamientos de terrenos en general podemos destacar 2, que serían el levantamiento rural y el levantamiento urbano. En el rural se va a hacer mención a aquellas solicitudes de la normatividad rural. En esta se va a presentar lo que serían las solicitudes, ¿no? Que dijimos, en donde se va a presentar lo que sería la planimetría. Es decir, detalles de caminos, aquí se puede ver las imágenes, los detalles de caminos, las trochas carrozables, que estas son vías clasificadas como las de menor categoría. Y estas todavía no alcanzan a ser una carretera. Entonces, los equipos que se van a usar, he puesto aquí que son la estación total, lo que serían los prismas y también la winch. Ahora, en lo que sería el urbano, se hace relación a las solicitudes de los requisitos por los municipios. Es decir, en este caso, en el urbano, más que todos los municipios les piden un levantamiento, ya sea de edificios, de terrenos, de vías. Igualmente aquí se va a pedir, como aquí he puesto lo de las imágenes, instrumentos en común, que los dos se van a utilizar. También se dice que para el levantamiento es necesario al menos contar, y creo que en una de las anécdotas el ingeniero nos dijo, que es al menos contar con 2 puntos de control y que tengan coordenadas geográficas para que se pueda realizar lo que es el levantamiento urbano. Ahora pasamos a lo que son los levantamientos de vías de comunicación. Como muy bien aquí dice, nos dice que esto nos sirve para ayudar y construir lo que serían vías de transporte, los caminos, vías de ferrocarriles, canales, líneas de transmisión y acueductos. Ahora, en estas vías se dividen dos tipos de vías. Entonces, vías en donde no va a afectar la pendiente y vías donde afecta la pendiente. En vías donde no afecta la pendiente, como podemos observar aquí, se muestra una tubería a presión
y lo que sería aquí una transmisión eléctrica, una línea de transmisión eléctrica. En vías donde afecte la pendiente serían lo que serían las carreteras y vías de ferrocarriles. Entre las vías de caminos se dice que tiene que tener una pendiente máxima del 10%, y en el caso de las vías de ferrocarriles, una pendiente máxima de solo del 3%. Continuando, podemos hablar de los levantamientos de minas. Este va a tener por objetivo, nos dice, fijar y regular la posición de las actividades subterráneas. En las actividades subterráneas podemos destacar que son las de explotar las minas, el de para eso realizar excavaciones y con ello obtener, como dice, materiales y minerales diversos. Nos dice también que todo esto se va a realizar para luego relacionarlos con las obras superficiales que se va a hacer. Ahora, esa también se puede realizar lo que sería con un levantamiento con cinta, o lo que sería también el de láser, levantamiento con láser. Las catastrales. El levantamiento catastral nos va a ayudar a determinar los límites entre las parcelas de bienes inmuebles públicos o privados. Y esto nos va a ayudar a aplicar para determinar el límite de las propiedades. Como podemos ver aquí, está en este límite de las propiedades, digamos, cuando una persona se compra un terrenito, entonces pueden decir que se necesita que realicen un levantamiento catastral. Y este va a limitar lo que sería, digamos, una superficie de una determinada persona. Ahora, en levantamientos hidrográficos, los levantamientos hidrográficos tienen como finalidad, nos dice como una base más que todo, lo que sería la planificación, el desarrollo y el mejoramiento de las vías navegables, lo que sería todo esto de aquí. Ahora, también se ha visto que de esta manera se puede realizar el levantamiento topográfico, esto ya es algo más avanzado. Ahora, nos dice que estos nos van a ayudar a obtener estos planos de agua como ríos o lagos. Estos ya pueden ser de ríos, lagos, mares, que se utilizan, digamos, para determinar si existe un peligro en una navegación, digamos. Y por último, los levantamientos aéreos. Podemos decir que en los levantamientos aéreos se hacen las mediciones a partir de fotografías aéreas. Más antes ya mi compañero en una de sus exposiciones habló sobre todo esto. Así que no vamos a mucho. Gracias, Marieli. Te voy a hacer una corrección y a todo el curso. ¿Ya? Una corrección de lenguaje, que es muy importante corregirla. No se dice más antes, no existe el concepto más antes ni el de más después. Esos dos conceptos son errores lingüísticos. Eso tenemos que aprender. No existe el concepto de más después, no existe el concepto de más antes. Se dice antes o se dice después. No existe esos dos conceptos. Simplemente como una corrección para ti y para todos, porque he escuchado en varios que manejamos ese error. Muchas gracias, tu nota ya está puesta, Marieli. Muchísimas gracias por tu exposición. Gracias, ingeniero. Daniela, ya expusiste, creo, Daniela. Si han expuesto, Sí. bajen las manitos. Si han expuesto, bajen sus manitos, por favor, para que no me confundan. Patrick Beizaga, por favor. Ya, ahorita. ¿Se ve? ¿Se ve, ingeniero? Hola. Marieli, tienes que dejar de compartir tu pantalla, por favor. Sí, ingeniero. Sí, arriba dice dejar de compartir. Disculpen, ¿qué parte, Inge? Arriba, donde has puesto compartir,
Sí, me aparece esa compartida de pantalla, reanudar función de compartir, dice. Ya está. Dale, Patrick, ahora sí. ¿Sí se ve? Sí, Ya. Buenos días, ingeniero. Hoy voy a exponer la importancia de un proyecto topográfico en otros. Bien. Lo más importante es decir que el objetivo de los levantamientos topográficos es obtener información, ¿no? Para luego elaborar un plano que refleje lo que hayamos, es decir, con las estaciones totales, los puntos, todas esas cosas para luego reflejar en un plano que detalle el terreno y así podemos trabajar en ello. Los proyectos topográficos, ¿cuándo son necesarios? Los proyectos topográficos son necesarios en los informes periciales como prueba de la forma y ubicación de la finca. Son importantes en replanteos y deslindes, porque al inicio de una obra se debe replantear los elementos principales relacionados con el terreno. Arqueología. Se permite tener un conocimiento detallado y exacto de los elementos que pueden encontrarse en el terreno. Agrupaciones y segregaciones de parcelas. Es un documento necesario para cualquier proyecto, porque es exigido por la alcaldía. Eh, las, las, medición- las mediciones de parcelas urbanas o rústicas. Se realiza es cuando se realiza una compraventa. El proyecto topográfico permite fijar la superficie. Y en una actualización catastral también es utilizado como conocimiento para iniciar una obra. La expropiación de terrenos, perfiles, nivelaciones, entre otros. ¿Qué aparece en un proyecto topográfico? Los detalles que aparecen en un proyecto topográfico dependen de los requisitos. Por lo general incluyen edificios, estructuras, eh, arbolitos, esas cosas, como se puede observar en las imágenes. Es un ejemplo de un proyecto, ¿no? La ubicación, todas esas cosas. Ahora vienen los tipos de proyectos topográficos. Existen la topografía de minas, que su objetivo es fijar y controlar la posición de trabajos subterráneos, así como relacionarlos con otras obras de la superficie. Los levantamientos aéreos, estos se realizan con fotografías y con drones, como ya lo expusieron anteriormente. Y son generalmente se lo usan para complementar otro tipo de levantamientos, porque no son muy precisos, ¿no? Eh, los, los controles topográficos en restauraciones de canteras o vertederos. Estos se lo realizan con drones y sigue los siguientes pasos o trabajos, digamos. Generación de plan de vuelo óptimo y manejo de dron para generar el levantamiento de la zona. Toma de puntos de apoyos con GPS centimétrico para georreferenciar y corregir el modelo. Generación de la nube de puntos y modelo 3D con fotografía del estado actual de la zona. Informes al inicio y periódicamente de trabajos realizados. También se utilizan levantamientos catastrales, como ya lo expuso mi compañero, en ciudades, municipios, zonas urbanas. Su objetivo es estudiar las obras urbanas. Topografía de terrenos. Su objetivo es medir y dividir las superficies, localizar y marcar linderos, ubicar terrenos en planos generales. ¿Cómo se dice? No es para dividir terrenos cuando hay disputa en los límites de los terrenos. Ah, Comunicación, transporte, levantamiento y relieves del fondo de lagos y ríos. Métodos para realizar un proyecto topográfico. Los proyectos topográficos se usan tres métodos principales, aunque por lo general se pueden hacer mixtos, ¿no? El GPS. El GPS cinemático en tiempo real permite un mapeo rápido de áreas abiertas que no son tan grandes.
como para usar el método aéreo. El método aéreo consiste en la fotogrametría del LIDAR y UAV. Son usadas para determinar los contornos que hay en grandes superficies. Las estaciones totales, son las más exactas, en este caso se utilizan equipos electrónicos en campo capaz de mapear cada una de las características del área. Procedimientos para realizar un proyecto topográfico. Para realizar un proyecto topográfico, el cálculo matemático es indispensable, es decir, es lo más importante, ¿no? Y se divide en dos partes, que es el trabajo de campo, que en esta etapa se recopila toda la información, los puntos, los ángulos, así como las distancias, ¿no? Como nos mostró anteriormente en el video el Inge, los ángulos, distancias, todo, para luego realizar el trabajo de oficina, que es igual al gabinete, prácticamente, o el proyecto que estamos realizando, que se calcula las posiciones, las coordenadas de todos los elementos y luego se lo plasma en un plano. Sí, ahí termina mi exposición, ingeniero. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Eric Bernardo, por favor. Ahora comparto, Inge. ¿Se puede ver, Inge? Sí, se ve perfectamente. Adelante. Ok, gracias. Bueno, buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeros. Voy a exponerles lo que es la topografía de túneles. ¿Qué son los túneles? Los túneles son un medio de comunicación artificial entre dos puntos separados. Esto se utiliza de distintas maneras, como para establecer líneas de metro en las principales urbes, o también para establecer una comunicación entre poblaciones separadas por una orografía pronunciada. En esta imagen se puede observar el inicio de una construcción de un túnel en una carretera. ¿Cuáles son las razones para desarrollar un túnel? Primero es el terreno, donde podemos observar en la imagen de arriba. Se establece un terreno. La topografía puede limitar la construcción de un terreno, ya sea de una autopista o de distintas carreteras. Luego está la economía. En muchas ocasiones resulta más rentable atravesar un obstáculo mediante un túnel en vez de rodearlo. Luego se tiene lo que es la ordenación urbanística de tránsito, como se puede observar en la imagen de la derecha. Se puede utilizar en el aprovechamiento de vías férreas o en otras aplicaciones. Luego se tiene lo que es la estética de salud, que se usa para la circulación de aguas residuales y de saneamiento de las ciudades, y por último en la minería, como se puede observar en la imagen de arriba, que se suelen denominar galerías o pozos, dependiendo de la orientación en la que se busque realizar la mineralización. ¿Cuáles son las características de un túnel? El desarrollo de un túnel se realiza igual que cualquier obra, a cielo abierto. Después de determinar los puntos en los que se traza el túnel, se realiza lo que es la planta, el perfil longitudinal y la sección. Como se puede observar aquí en la imagen, aquí se muestra lo que es el perfil longitudinal, la planta que está en base a lo que es el terreno, y las características que puede presentar una obra. Acá en la imagen de fondo se puede observar lo que es una galería subterránea. Son las obras de paso, las conducciones y galerías de alcantarillado y saneamiento, túneles de carreteras, ferrocarriles o canales, conducción de agua a presión y galería de mina. Desde el punto de vista de la topografía, estas tienen una exigencia menor de precisión en el replanteo que en el caso de los túneles carreteros. ¿Cómo se hace un replanteo de un túnel?
Primero se tiene lo que son los planos de proyecto, que se puede observar aquí en la imagen, un pequeño ejemplo de un plano de proyecto de un túnel. Las clases de planos que definen el proyecto de la construcción de un túnel, desde el punto de vista topográfico, son la planta general el plano topográfico base, el perfil longitudinal y las secciones transversales. Luego se tiene lo que es una instrumentación específica. Esta es idéntica a todo lo que se enseña en la materia de que es topografía. Solo se cambian la instrumentación en lo que es el tema de la iluminación. Luego se tiene los sistemas de iluminación. Varía, depende a los instrumentos. Se puede utilizar en lo que son las galerías unos sistemas de iluminación que mejoren la visibilidad del punto de mira. Como se puede observar, el uso de teodolitos en minas en la imagen de abajo. Luego se tiene lo que es el teodolito giroscópico que podemos observar en la imagen de la izquierda. Este también es denominado un teodolito inercial, que permite de forma directa y puntual determinar la dirección del norte geográfico con un grado de precisión suficiente para la mayoría de los trabajos. Luego se tiene lo que son los estacionamientos espaciales, como ser las consolas y plataformas de ajuste, mesas de centraje, regletas de centraje o ajuste, los emisores láser, las plomadas zenit-nadir, plomadas de gravedad, las plomadas ópticas, como se puede observar en la imagen de la derecha, es lo que está de color amarillo, es una plomada óptica. Luego se tiene lo que son las miras especiales industriales, los perfilómetros que podemos observar en la imagen de abajo, y instrumentos especiales para identificar y controlar las posibles deformaciones que se pueden presentar. Topografía de apoyo. Las tareas de proyecto, replanteo, construcción y medición de obra posterior de la deformación del túnel precisa lo que es la observación de una serie de puntos de diverso tipo, que conjuntamente con un plano topográfico base se proyecta lo que es el túnel y se denomina de forma genérica todo lo que esto que es topografía de apoyo. Y por último se tiene lo que es la topografía de apoyo externa. Esta consta de dos tipos, lo que es el plano topográfico base y lo que es la red de enlace entre bocas, la triangulación, la poligonal de precisión y la nivelación. La triangulación actualmente se sustituye por una poligonal de precisión, siempre que las condicionantes del túnel, longitud y precisiones del cierre de replanteo lo permitan. Y para este método de red de enlace entre bocas, la utilización del GPS reduce bastante el tiempo de aplicación del método. En la imagen de abajo se puede observar la vista de interior de un túnel de comunicaciones y en la derecha la construcción de túneles carreteros. Gracias, eso sería mi exposición. Perfecto, muchas gracias. Ya estamos casi en la hora. Valeria Belén, por favor. Sí, aquí, ingeniero. ¿Se puede ver? Aún no. Ahora sí. Está bien. Un momentito. Ay, presenta. Buenas tardes, ingeniero, porque ya somos más de las 12. Buenas tardes, compañeros. Yo les voy a explicar acerca de las coordenadas geográficas y las coordenadas o predicción UTM. Bueno, empezando para poder definir y entender adecuadamente los ambos conceptos, lo primero que hay que saber es básicamente qué son las coordenadas y qué es un sistema de coordenadas. Las coordenadas son esas definiciones que generalmente son usadas en geometría. Básicamente permite nombrar a todas esas líneas que son usadas para establecer lo que es la posición en algún punto, como se puede apreciar en esta imagen de acá. Es así que en algún plano o eje que se encuentra vinculado a dichas líneas se puede
hallar de manera precisa. En resumen, podemos decir que son cantidades que determinan la posición o de un punto o plan en el espacio. Asimismo, un sistema de coordenadas, como se ve en la imagen de la izquierda, es ese sistema que usa una o más coordenadas para determinar la posición de un punto, que es en el caso de nuestro estudio, los puntos de un mapa. Ahora bien, dada la definición de lo que son las coordenadas y un sistema de coordenadas, podemos pasar a lo que son los sistemas de coordenadas geográficas. Estas son el sistema de referencia que usan las dos coordenadas angulares que, como nos explicó el ingeniero, son la latitud con el norte y sur y la longitud con el este y oeste. Eso también nos permite determinar lo que son los ángulos laterales de la superficie terrestre. Estos son, y también son definiciones que veremos más adelante. Para poder localizar, sabemos que hacerlo con más precisión es necesario el uso de otro sistema, el cual se basa básicamente en lo que son los meridianos y los paralelos, que nos sirven para calcular con exactitud cualquier lugar en la Tierra, como dije antes, y asimismo el cruce de estos lo conocemos como coordenadas geográficas. Dando definición más concreta, la latitud básicamente es una posición de un punto en grados con referencia Yo ya al paralelo del expuse, ecuador. ¿Cómo se Valeria. puede? Estás repitiendo lo que yo ya dije. Iremos a la parte que yo no dije. Eso yo ya expliqué en clases. Está bien. Entonces, en resumen, decimos que la latitud es la distancia, cualquier Eso punto yo del ya planeta, expliqué en tanto al norte clases. como al sur. Eso yo ya expliqué en clases. Vamos a la parte que yo no expliqué, por favor. Ya. Eso también expliqué en clases. Entonces, Eso también expliqué en clases. utilidad. Sí. Estuviste en la clase y explicamos esto de acá. Ya explicamos UTM, explicamos coordenadas geográficas, explicamos latitud, longitud. ¿Qué cosa nueva tienes? Era básicamente un desglosamiento de lo que son las utilidades. No. Bueno, para la próxima, Valeria. Entonces terminamos Está con bien, ingeniero. Gracias. en dos hace rato, aumentado una más. Jason, adelante. Buenas tardes, ingeniero. Voy a proceder a compartir, por favor. Sí, Valeria, dejas de compartir, por favor. ¿Se puede observar, ingeniero? Sí, adelante. Bien, gracias. Tu exposición está observada. La revisé ayer con más cuidado, porque expones del datum 2 diapositivas y luego entras a estación total, y eso no corresponde, Jason. Usted nos mencionó si queríamos hacer una pequeña investigación sobre la diferencia y posteriormente mostraré algo sobre la estación total. No, estación total no puedes exponer, porque yo voy a exponer eso la siguiente semana. Por eso no tienes nada que exponer, solo tu diferencia es una diapositiva. Tienes que hacer algo un poquitito más completo, ¿ya? Para la próxima, Jason. Gracias. Bueno, Isabel Vargas, por favor, para concluir. De acuerdo, señor. ¿Se puede ver? Sí. Sí, ya se puede ver. Ya. Este tema yo no lo he revisado. Tú no me has enviado esto. Ingeniero, le escribí ayer para decirle que no podía descargarlo, pero que si, no sé si había forma de enviarlo. Es un precio en realidad. No es no son diapositivas. A ver, comenzá, por favor, veremos qué cositas Ya. trae. Bueno, entonces mi exposición es la búsqueda de la perfección y me voy a referir a la perfección en proyecciones terrestres. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, la Tierra es algo de 3D, ok, no es una esfera, es una elipse que está rotando.
sobre su propio eje, pero es muy difícil y la humanidad ha intentado a lo largo de los años dar una versión en 2D. Hasta ahora no lo hemos conseguido, pero hemos tratado. A ver, vamos a ver. No sé, ¿por qué no está aquí? No sé. Ya, proyecciones cilíndricas. Vamos a empezar por las proyecciones cilíndricas, como estamos viendo acá. Se trata de poner a la Tierra dentro de un cilindro y de esta forma proyectar con elementos matemáticos unas líneas que vayan a graficar la Tierra en este cono, en este cilindro, perdón, o en cualquier cuerpo que pueda desarrollarse. Por ejemplo, los cilindros se pueden abrir y ya están desarrollados. Ahora, vamos a ver acá. Hemos visto al famoso Gerard Mercator. Es el primero que ha conseguido una proyección interesante. A ver, antes de Mercator hemos visto a Eratóstenes, sabemos de Eratóstenes, que es el primero que ha intentado diseñar un plano diseñado con meridianos y paralelos, más o menos, que buscaban ser con ángulos rectangulares para las navegaciones en todos estos años. Después entramos a 1300 con un primer diseño que tenga coordenadas, no son las mismas coordenadas de latitud y longitud que usamos actualmente, pero en 1300 se halló el primer plano que usaba coordenadas. Después tenemos el primer mapa en el que apareció el Nuevo Mundo, América, y llegamos por fin a Mercator. ¿Qué hace Mercator? Este señor nos muestra un mapa que lo tenemos acá. Era perfecto para los marinos porque sus rumbos pueden estar bien dirigidos en líneas rectas. Es lo principal que buscaban para hacer estos años y era muy útil para todos los sistemas navegables. Ahora, ¿cuál es el problema con Mercator? Tiene una distribución de superficies. Vamos a ver África, vamos a ver estas islas. Es imposible que África sea de este mismo tamaño. Es como 14 veces más grande la superficie. Entonces, realmente las proporciones de los continentes estaban modificados, ¿no? Como vemos acá. Bueno, ¿qué hay después? Después de Mercator, tenemos a un nuevo personaje en la historia, que es, son dos que se han unido para hacer el plano de Gall Peters. Gall Peters sí tiene una buena proporcionalidad, como podemos ver aquí. África ya está en su tamaño real, ¿no? Es proporcional la superficie de todos los continentes. Sin embargo, si vemos la forma de los continentes y de los terrenos, no son los que conocemos, ¿verdad? Entonces, el problema de Peters era que no tenía un contorno de continentes o las formas no eran adecuadas a lo que realmente son en la Tierra. Pero bueno, al igual que Mercator, también tiene ángulos rectos entre los paralelos y los meridianos. A ver, bueno, aquí podemos ver tal vez un poquito más de cerca estos dos planos. Ya. Ahora, después de estos personajes, aparece, tenemos un sistema más de Mercator, es algo modificado en el futuro, pero es el transversal de Mercator, que trata de encerrar la esferita, o nuestro planeta Tierra, en un cilindro, pero ya horizontal. Y lo podemos observar de esta forma. Ahora, nuestra referencia en realidad es el meridiano, ¿verdad? En vez de la línea del Ecuador, va a ser el meridiano. ¿Qué más tenemos? Otro personaje que busca equilibrar las cosas, Miller. Entonces, Miller también usa una proyección cilíndrica, pero no busca la exactitud o la perfección en todo, sino que busca ser regular en superficies, en las áreas, y regular en las formas de los continentes. Entonces, si vamos a comparar a Miller con Mercator, no está tan estirado como el mapa de Peters, no es perfecto en ese sentido, de darnos un área o una superficie exacta, pero tampoco se ve tan deformado, ¿verdad? Entonces, Miller es el que trata de... Isabel, te voy a interrumpir acá un poquito porque si bien teníamos que hacer alguna investigación, te he puesto la calificación, no está mal tu investigación, pero sí te voy a interrumpir porque estás hablando más de geomática. Esta
materia es otra materia, es topografía. Pero Pero está en bien, realidad vale tu las- investigación, tienes tu calificación correspondiente. Me encantaría escucharla hasta el final, no lo dudes, pero ya estamos en hora de Ay, verdad. salida del curso. Tenía una pregunta, me dijeron, tú eres la última expositora, entonces tenían una pregunta del proyecto. Quisiera que me digan Pero qué dudas tienen del proyecto, por favor. sí, bueno, Puedes dejar de compartir, gracias, Isabel. como acá, perdón. No, está muy bien, tienes tu Eh, calificación por si acaso, ¿ya? ya. Bueno, Tienes tu señor Real, calificación, no te preocupes. Todos los que han ok. expuesto el día de hoy, les agradezco mucho. Voy a dar ingreso a los del otro grupo, o sea que... Yo le escribí para las preguntas del proyecto, ingeniero, y en realidad mi única duda, así rapidito, era saber cuántos planos debemos hacer para el proyecto, la poligonal, radiaciones, otra parte de solo nube de puntos, o cuántos planos debemos realizar, o tengo que consultarlo Son directo solo con dos el planos, auxiliar. son solo dos planos. El plano 1 es el plano de levantamiento, que es lo que habíamos hecho en clases. ¿Verdad? Espérame, mientras doy ingreso al resto, te voy a ir respondiendo. Espérenme un ratito. Bueno, damos la bienvenida a los chicos del grupo 2. Espérenme un ratito, estoy terminando con el grupo 4 y ahorita arrancamos con grupo 2, ¿ya? ¿Dónde está esto? Bueno, este es el plano que decíamos, ¿no? Este es el plano 1 que tienes que tener. Este es el plano de trabajo de campo, ¿sí? Este es el plano 1 que tienes que tener. Y el plano 2 ya simplemente superpones a este plano y tienes ya la gráfica que hicimos un poco más a la rápida ya, que es esta de acá, ¿verdad? Donde ya solamente está el proyecto, ya no están tus poligonales, ya no están tus radiaciones, solamente están ya los detalles y además una leyenda, si fuera necesario, con todos los puntos importantes para explicar tu malla UTM, el norte y básicamente eso, lógicamente la escala también. Eso nomás es. De acuerdo, ingeniero, ahora sí me queda claro. Muchas gracias. Tamaño de hoja. Pregunta, el tamaño de hoja es en función al tamaño de trabajo que el auxiliar les ha dado, nada más. O sea, hablen con su auxiliar, vean qué tamaño es el trabajo. Yo no tengo idea de qué cantidades, qué tamaño es el trabajo, ¿no? Porque mientras más grande es el trabajo, más grande será también la hoja, ¿no? Disculpe, en el primer plano tienen que estar la poligonal y las radiaciones, ¿no? Claro, Gracias, Inge. es el trabajo de levantamiento de campo. Sin poligonal y radiaciones no tendrías el otro. ¿No ves? Eso es. Listo. Muchas gracias a los chicos del grupo 4. Gracias por sus exposiciones. Las exposiciones tienen sus calificaciones. Ya están comenzando con una nota de 10 sobre 100. Espero que les vaya muy bien. Nos vemos el día lunes. ¿Ok? Un abrazo para todos.